Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista esta semana, como siempre, a grandes personalidades. En esta ocasión también tenemos a otra persona de Argentina. Se trata del economista y analista económico en las principales televisiones de Argentina. Se trata de Manuel Adorni. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a la entrevista. La verdad que un placer enorme participar de este espacio. No, totalmente el placer mío que pudieras haber aceptado la entrevista, sabiendo toda la apretada agenda que tienes y todas las cosas que tienes que hacer principalmente. Y para no ir perdiendo ni un segundo de la entrevista, por favor, quisiera que nos contaras sobre ti. ¿Quién es Manuel Adorni? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy consultor de empresas hace mucho tiempo. Me dedico un poco de todo, pero básicamente lo que hago es hacer que las empresas funcionen y que funcionen cada vez mejor, ya desde hace muchísimos años. Además, como actividad secundaria, soy docente en diferentes universidades, que, bueno, como se sabe bien, uno lo hace más por hobby que por otra cosa. Así que, bueno, feliz con mi actividad profesional, feliz con mi docencia y, bueno, por supuesto, los medios de comunicación le dan un toque particular a todo, ¿no? Le dan un toque de una vuelta de tuerca más a la vida profesional que uno va llevando todos los días, con la suerte de poder a través de eso difundir las ideas de la libertad que muchos tenemos o tienen ganas de difundir las ideas, pero bueno, lamentablemente los medios de comunicación hoy hacen que eso llegue a más gente y que se puedan divulgar de una manera más exitosa, ¿no? También que hoy con YouTube y con todo este tema de las redes sociales, cualquiera que tenga ganas tiene la posibilidad de hacerlo, pero la verdad es que me siento un agradecido de ser uno de los, por suerte, tantos que hay que tienen un micrófono adelante y que pueden hablar de la realidad argentina y del mundo, tratando de salir de esta lógica populista que nos invade hace muchísimas décadas, ¿no? Totalmente. Y vemos que tú no solamente te quedas en el campo de las ideas, sino que también lo aplicas en el plano empresarial. Por eso precisamente fuiste uno de los recomendados del profesor Alberto Venegas Lynch, que lo tuvimos aquí hace unas cuantas entrevistas. Y Y es bueno saber que, o sea, más allá del campo de las ideas, estas ideas se van aplicando y se van replicando de acuerdo al vivir de cada día de las personas que las vamos entrevistando. Pero me imagino que todas estas ideas se fueron ordenando alrededor de tu vida. Cuéntanos, por favor, acerca de tu filosofía política, cómo llegaste a estas ideas y por qué decidiste quedarte en ellas. Bueno, la verdad es que no lo sé, no sé cómo llegué, sí te puedo contar un poco el origen. El origen, yo nací en una familia mitad peronista y mitad radical, en plena dictadura, pero digo, empiezo a tener conciencia yo ya bastante entrado el gobierno de Raúl Alfonsín, eh, recordado primero por ser el primer presidente democrático a partir del 83 y después por ser el padre de la hiperinflación o del periodo inflacionario que terminó en la hiperinflación en el año 89. Así que bueno, los debates políticos en las mesas de mi casa eran bastante crueles, pero bueno, no pasaba de la discusión de la mesa del domingo, ¿no? No es como ahora que realmente familias, grupos de amigos y grupos de trabajo se han separado por cuestiones políticas. La verdad es que me parece increíble que eso pase, pero pasa y es una desgracia para la vida política de un país que eso ocurra, ¿no? La famosa grieta, bueno, la grieta política, la verdad que en Argentina es muy marcada y muy lamentable por cierto. Ahora, bueno, después de ahí, tal vez el peronismo es mucho más, ¿cómo decirlo? El peronismo es mucho más dulce para conquistar gente y más a los jóvenes, ¿no? Porque en definitiva el peronismo es una especie del Robin Hood sacándole al malo, porque así te cuentan la historia de Robin Hood, por más que no haya sido así, pero sacándole al malo y al que tiene y dándole al bueno y al que no tiene. Y bueno, eso claramente es dulce es endulzarte los oídos cuando sos muy chico. Y bueno, ahí te pueden pasar dos cosas: o te transformás en un militante de izquierda universitario, dejás que te crezca un poco el pelo y empezás a
a ser una persona un poco más desprolija, o empezás a ver, bueno, qué hay detrás de todo eso y cómo se puede vivir un poco mejor. Y la verdad es que simplemente fue eso, fue empezar a escuchar campanas diferentes, entender que Argentina es una Argentina decadente. Yo desde que nací, que vivo en esta decadencia crónica, donde cada 10 años, no es que cada 10 años la Argentina revienta por los aires, no, cada 10 años la Argentina tiene un pico hacia abajo que está cada vez peor. Y la verdad es que me interesó saber qué le pasaba al resto de los países, y bueno, cuando uno empieza a indagar un poco, y no se necesitan grandes obras literarias, no se necesitan grandes pensadores, ni se necesita demasiado, simplemente investigar un poco en los países. Yo tuve la oportunidad de viajar bastante, y cuando uno ve el resto de los países te das cuenta que algo mal venís haciendo, ¿no? Y me parece que mi motivación creo que es esa, y creo que la de la mayoría de la gente es esa, ¿no? Entender que se puede, por supuesto ayudados por internet, ¿no? Que hoy hasta sin viajar nos permite ver la realidad de muchos países. Bueno, de hecho nosotros estamos a miles de kilómetros de distancia charlando, y probablemente esta entrevista la vea gente de otros miles de kilómetros de distancia más lejos, y bueno, me parece que eso ha dado una democratización del conocimiento que ha hecho que muy de a poquito la gente empieza a entender que el que te maten en la calle todos los días, el vivir con una inflación constante, el vivir con una pobreza que la ves en todos lados, no es lo normal, o no debería ser lo normal. Y cuando te empezás a tener esas dudas, empezás a investigar. Y cuando empezás a investigar, por suerte, con gran desilusión, pero con suerte, te encontrás con que el mundo que ha crecido, el mundo que ha triunfado en algún punto en sacar gente de la pobreza, en generar riqueza, en generar mejor calidad de vida, hizo las cosas distintas, ¿no? Y me parece que esa está siendo la motivación de muchos, y bienvenido sea, porque a eso tienen acceso todos, ¿no? Hoy a Internet tienen acceso, no todos, por supuesto, digamos, en un país que tiene 40% de pobreza y 7-8% de indigencia, está claro que no todos acceden a Internet, pero sí es cierto que cada vez más gente tiene las herramientas y los medios como para acceder a ver un poco lo que pasa al otro lado de los océanos. Totalmente, has topado varios tópicos que después tengo algunas preguntas con las cuales los podemos Y perdón, desarrollar. gracias, muchísimas gracias Alberto Venegas Lynch. Alberto Venegas Lynch es una eminencia del liberalismo, por lo tanto, el que tenga esas palabras o esas recomendaciones para conmigo, no tengo más que sentirme desde ya con un honor enorme, ¿no? Totalmente. En la entrevista que se le realizó, justo en la entrevista número 10, él recomendó a toda su escuela liberal argentina, y poco a poco hemos ido sacando los nombres, y precisamente estamos aquí ahora en la entrevista ya número 30 o 29, si no estoy mal, contigo. Y asimismo de lo que hablabas de la democratización del conocimiento. Y topando en ese tema, recientemente un tuit tuyo desató una controversia mediática al ser retuitado por el campeón de artes marciales mixtas de Emiliano Sordi. Cuéntanos acerca de lo sucedido y cuál es el trasfondo, porque es tremenda controversia llevar tu propio dinero a la Argentina. Bueno, el problema que tuvo el tuit, el tuit y la respuesta, es que le sacó la careta a lo que piensa un montón de gente que no necesariamente gana $1.000.000. O sea, gente como vos o como yo, que podemos vivir en la Argentina y tener algunos pesos o dólares guardados debajo del colchón, en una caja de seguridad, que es el ahorro de un montón de tiempo, y que no estamos dispuestos a invertirlos. Y si no estamos dispuestos a invertirlos, es porque tampoco estamos dispuestos a comprar bienes de capital o a contratar gente, a dar trabajo. Y es una realidad de muchos, ¿no? Que por suerte se vio en Sordi y después se replicó en otros conocidos, como el Pelado Almeida, ex jugador de fútbol, como Mohamed, otro ex jugador de fútbol, y como otro montón de gente que entiende, no lo venía diciendo, y gracias a esto lo empezó a decir, que Argentina es un país completamente inviable, donde vos invertís o querés invertir y te topás con que no ganás plata por la presión impositiva, con que no podés contratar gente porque las leyes laborales son un desaguisado realmente alucinante, porque después encima la justicia laboral te funde las empresas porque siempre le da la razón al trabajador, porque así está hecha la ley, no digo que sea responsabilidad de la justicia, digo que tenemos que cambiar las leyes, porque aparte estamos en una profunda recesión, porque si se te ocurre, en vez de venderle al mercado externo, exportar, y te va un poquito mejor, el Estado
te va a chupar esos dólares que generás, te los va a cambiar un tipo de cambio diferencial como pasa ahora, te va a cobrar retenciones. Digo, venir a invertir a la Argentina es medio un delirio, ¿no? Es meter los dólares o los ahorros en una picadora de papel. Y hay poca gente que está dispuesta a entregar su esfuerzo a la nada misma. Porque no importa si tenés 1, 10 o 100 millones de dólares o 100 dólares. Acá lo importante es que Argentina hoy no es un país apto como para traer dinero. Y me parece que la revolución del tuit y de la respuesta de Sordi y de todo lo que generó mediáticamente, no solo acá, sino en otras partes del mundo con respecto a la Argentina, es un poco que dijo la realidad que nadie dice, ¿no? Que dijo, bueno, yo la verdad es que mi plata, que me la gané con mi esfuerzo, contratando mi gente y tomando el riesgo que tomé en los Estados Unidos, no se la voy a regalar a los políticos argentinos. Y la verdad es que me parece atinado. Es lo lógico y es una decisión racional, que es la misma que hubiese tomado yo. Vos imaginate que si hubiese traído el dinero a la Argentina, la mitad de los golpes brutales que recibió en la pelea los hubiese recibido por culpa del Estado. Entonces, cuando vos lo ves así, decís, claro, es terrible. Y no importa acá si Estados Unidos te cobra más o menos impuestos, porque probablemente en Estados Unidos, después hicimos el cálculo un poco más fino con Emiliano, que después me contacté por privado, y probablemente en Estados Unidos deba aportar entre un 15 y un 25%. Ahora, el tema es que vos en Estados Unidos, a cambio de ese 25%, tenés seguridad, tenés educación, tenés una forma de proyectar tu futuro, de asegurarte que tus hijos dentro de unos años estén bien. Acá en Argentina encima no tenés nada a cambio, lo cual hace que ese 50% ya no me acuerdo bien el cálculo, pero creo que era más de un 50% que se quedaba el Estado, que sea mucho más, que uno sea mucho más reticente a pagar ese tipo de impuestos, porque no tenés nada a cambio, porque acá no tenés seguridad o es muy deficiente, porque la salud pública es mala, porque la educación pública uno tiene que mandar a sus hijos a escuelas privadas porque la educación pública es deficiente. Entonces digo, todo lo que vos estás pagándole al Estado para que te brinde de manera compulsiva, encima con lo que te queda tenés que salir a contratar en el sector privado para tener una vida un poquito mejor, los que todavía podemos, ¿no? Estamos en un país donde la foto es 40% de pobres, 11% de desocupación y 8% de indigencia. Entonces, en esa foto, bueno, no todos podemos hacerlo, ¿no? Precisamente, y no es ningún secreto que la Argentina es algo así como la Disneylandia para la burocracia, con miles de regulaciones, trabas al comercio, y si no me equivoco, lidera el ranking de los países con mayor carga impositiva del mundo, con 170 impuestos, si no estoy mal, sin contar con la alta inflación. La pregunta sería, ¿cómo se mantiene de pie las empresas, y principalmente las pequeñas empresas, y por qué las personas no reaccionan ante este feudalismo moderno? Bueno, con respecto a las empresas, bueno, nosotros tenemos un 40% de la economía en negro, o sea que vos tenés un 40% de la economía que si buena parte de ese 40%, si estuviese dentro del circuito blanco pagando todo lo que tiene que pagar, desaparecería. Entonces, en principio, porque vos tenés un gran porcentaje de actividad en negro. Y después porque simplemente, para pasarte un dato, de cada 10 empleados en negro en la Argentina, 9 lo tienen las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque son malos, porque abusan del empleado. Bueno, no, habrá algún caso que sí, por supuesto, pero digo, en general es porque realmente no lo pueden mantener. Cuando el motor del trabajo argentino son las pequeñas empresas, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas en Argentina dan son responsables del 70% del empleo. O sea que la verdad es que vos me decís, ¿por qué sobreviven? Bueno, porque básicamente porque se las rebuscan para lo que pueden quitar del circuito legal, lo quitan, porque si no, Argentina hoy no es rentable y bueno, uno va aguantando como puede. Esa es la pura verdad, no hay otra razón. Y vos me preguntarás, una pregunta es ¿por qué no se sublevan? Bueno, es difícil, ¿no? Nosotros estamos en un país donde la mitad de la gente vive la realidad que yo te cuento y la otra mitad vive del Estado. Entonces, cuando la mitad vive del Estado, no quiere dejar de hacerlo. El problema lo tenés con la otra mitad que no quiere seguir manteniéndola, manteniendo el otro 50%. Entonces, de todas maneras, lo que vos describiste al principio, o que charlamos al principio de esta entrevista, sobre cómo las ideas se están empezando a meter en los medios de comunicación, en las redes, en YouTube,
etcétera. Yo creo que de a poquito eso va a hacer que cada vez que pagues un impuesto, te empieces a preguntar, bueno, ¿y esta plata dónde va, no? El argentino siempre fue muy inconsciente, el argentino nunca entendió bien que le estaban robando con impuestos. O sea, el argentino no entiende que cuando va a comprar un auto 0 kilómetros, en realidad está comprando dos, porque uno se lo compra para el Estado en impuestos. Argentina, un auto 0 kilómetros paga un promedio de 55% de impuestos. Cuando, por ejemplo, en Brasil, que tiene una presión impositiva brutal también, sobre los autos la presión impositiva es el 30%. Entonces, Argentina es una máquina de chupar patrimonio de los contribuyentes. Y además de eso, lo que vos decís es cierto. Si yo encima, sobre los 170 impuestos, quiero cumplir, encima tengo que leer 69.000 regulaciones, que es la que me indican cómo liquidar bien los impuestos. Entonces, en esa maraña, y este país es un país imposible. Y de los 170 impuestos, en los primeros 10, en los 10 que más recaudan, se concentra el 90% de la recaudación. O sea que vos tenés, de los 170 impuestos, tenés 160 impuestos para complicarte la vida, porque no te hacen al volumen de tu recaudación. Pero bueno, acá tenés también los impuestos municipales, impuestos provinciales, digamos. Cada uno que gobierna en este país, no importa el nivel del estado en el que esté, quiere recaudar más y quiere llenarse más los bolsillos o las arcas de su quinta del Estado con impuestos del contribuyente. Lo que pasa es que lo que no están entendiendo es que un día eso se les va a terminar. Porque donde yo te saco cada vez más a vos, un día vos me vas a decir, mira, Manuel, ¿sabés qué? Agarro mis cosas, vendo todo, no le doy más trabajo a nadie, me voy a vivir a otro lado, dejo de producir o dejo de pensar en qué voy a hacer el año que viene para vender un poquitito más. Y es lo que vos estás viendo ahora. Hace 3 años, con el 2020 va a ser 3 años de corrido que Argentina cae. Y esto va a seguir así, porque no hay ningún incentivo para yo decirte, mira, termino esta entrevista y ¿sabes qué? Me voy a poner un kiosco en la esquina de mi casa, porque la verdad es que quiero dar laburo, quiero ganar guita. Bueno, eso no está pasando en Argentina. Y cuando no te pasa eso, y estás en una situación muy, muy compleja, porque detrás de eso está la falta de confianza en los gobernantes. Entonces, bueno, estamos en un panorama, la verdad es que más que interesante para que esta entrevista la repitamos dentro de 2 o 3 años y ver qué fue lo que pasó. Con muchísimo gusto. Y como precisamente dices, también lo repitió el Premio Nobel de Economía Simon Kuznets, que decía que hay 4 tipos de países: los desarrollados, los que están en vías de desarrollo, Japón y la Argentina. Y es que sin duda este último es un caso de estudio único en el mundo. ¿Cuál crees tú que es el mal de base que acoge la Argentina? Y lo más importante, ¿qué es lo que le limita para poder reformar en la dirección correcta? Son dos preguntas que no tienen mucha respuesta. Yo lo que te puedo decir es, mira, me parece que la Argentina, donde equivoca el rumbo, yo creo que a la Argentina equivoca el rumbo. Desde lo estrictamente económico, creo que el rumbo le comete un gravísimo error después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se dio cuenta que terminada la guerra, lo que venía era el comercio, ¿no? Y comerciar todo el mundo con todo el mundo. Argentina no entendió eso. Argentina entendió que tenía que vivir con lo de uno, que había que tratar de no importar, y fue un poco el discurso que se hizo desde la política que duró hasta hoy, digamos. Hoy seguimos con el mismo discurso, el que los de afuera son malos, que acá tenemos todo como para sobrevivir, mientras que Argentina se fue aislando del mundo, el comercio creció de manera exponencial desde la Segunda Guerra. Yo creo que eso creo que fue un punto de inflexión del cual nunca tuvimos retorno. De hecho, hoy el comercio internacional de Argentina representamos absolutamente nada. Somos el 0,2% del mercado, del comercio internacional. O sea, no somos nada, no existimos. Y si seguimos pensando que efectivamente de esta vamos a salir sin comerciar con el mundo, bueno, estamos completamente desquiciados, ¿no? Porque, digamos, la única manera de generar riqueza es comerciando con el resto del mundo. Bueno, nosotros acá tenemos la idea que eso es quitarle trabajo al argentino. Bueno, dentro de ese delirio, los resultados están claramente a la vista. Y después yo creo que hubo un muy buen trabajo desde la dirigencia política, que también creo que arranca desde entre el año 30 y el 40, y después, por supuesto, agravado por el peronismo,
donde, bueno, nos ayudaron a convencernos de que de a poquito, que los ricos son malos, que la gente del campo es mala, que todo el mundo tenía derechos, pero que nadie tenía obligaciones, y en esa lógica, mientras que destruían el país, pero a nosotros nos daban un pesito más en el bolsillo, empezó el mal de la inflación, empezó el alejarnos del mundo, empezó la política a quedarse con todo y los sindicatos a tomar una fuerza que hoy se volvieron completamente fuera de control. Entonces, y como para cerrar tu pregunta, vos me decís, bueno, ¿y por qué no podemos salir de esta lógica? Bueno, pero porque hay mucha gente convencida de que el comerciar con el mundo está mal, que es rico que haga más plata también está mal, y que de hecho que sea rico está mal, y bajo esa lógica, bueno, nosotros acá preferimos cerrar las fronteras y creemos que vamos a poder hacer los iPhone en Tierra del Fuego. Bueno, nosotros los argentinos estamos, hasta que no cambiemos un poco la filosofía, con un trabajo cultural, de cambio cultural, que va a llevar tiempo y entender un poquitito que estamos como estamos por políticas populistas y por políticas que han destrozado la cultura, la sociedad y la economía argentina, bueno, no vamos a salir. Esto es así, creer que porque subimos ahora por decreto, nos metemos en los sueldos privados, en los sueldos públicos, en las jubilaciones, y creemos que tiramos plata a la calle y vamos a hacer magia, cuando no entendemos que esa plata de algún lado la sacamos y se la sacamos a otro, bueno, no vamos a tener solución. Y de ahí que creo que es lo importante de que esta entrevista y todo lo demás que pasa en las redes y en la televisión, en la radio, y en lo demás, en las demás formas de comunicar, que siga pasando, porque es la única manera que en algún momento nos demos cuenta que podemos vivir mejor y que lo cambiemos. Totalmente. Y lo que tú dices, la gente podría inferir que la Argentina está alejada del mundo en cuanto a lo que sería el comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Canadá, pero lo que no muchos saben es que dentro del Mercosur también tiene problemas. Quisiera tratar entonces del tema Mercosur. Como sabemos, este bloque maneja un modelo de integración cerrada, lo que impide a los países miembros suscribir tratados bilaterales fuera de este bloque, pero las fuertes intenciones de Uruguay, Paraguay y Brasil para firmar tratados de libre comercio con China, con Estados Unidos, está empujando a que este modelo se vaya cambiando a un modelo más abierto, como lo que sería la Alianza del Pacífico, dejando a la Argentina totalmente aislada. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Qué implicaciones tendría para la economía argentina si se concretan estas intenciones de sus vecinos? Yo creo que el Mercosur, desde su creación en los 90, yo creo que es un bloque que no sirve absolutamente para nada, ¿no? De hecho, lo que te tiene que dar un bloque común son dos grandes características, que es la libre, la libre, Circulación. eh, el libre transporte de mercaderías y el libre transporte de personas. Y acá el Mercosur no te da nada, ¿no? Yo me voy a Brasil, no puedo exportar e importar sin llenarme de trámites y de autorizaciones, y además cuando voy tengo que pasar por migraciones. O sea que como bloque común no funciona. Permitió hacer algún acuerdo puntual con Brasil y con algún otro miembro por un tema de limitar o de poner determinados aranceles a determinados actos de comercio, pero el Mercosur no sirve. Hoy lo que hay que bregar es por ir a acuerdos de libre comercio, sin importar qué haga el de al lado, ¿no? Después que uno pueda tener un bloque común, como puede ser la Unión Europea, como para tener determinadas cuestiones de beneficio, me parece acertadísimo, pero no es lo que pasa con el Mercosur y no va a pasar con el Mercosur porque no pasó en los últimos 25 años desde su creación, así que el Mercosur me parece que hay que dar vuelta a la página y tirarlo a la basura, ¿no? Y asimismo, el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, ha lanzado una polémica declaración recientemente en la cual invita a 100.000 argentinos se muden con el fin de que puedan invertir en el país, ya sea mediante facilitaciones burocráticas y para la estadía en el país, enviando un potente mensaje a toda la región. ¿Tú crees que puede ser Uruguay el modelo de cambio que necesita la Argentina? ¿Cómo lo ves tú? A ver, las declaraciones del presidente de Uruguay es lo que diría cualquier presidente
que esté en su sano juicio. O sea, en definitiva eso se llama competencia fiscal. Ahora, que el uruguayo quiera atraer a los argentinos, bueno, que Dios los proteja, ¿no? Pero en definitiva, desde lo conceptual está perfecto, digo. O sea, a ver, si en Argentina, bueno, Argentina, ¿cuál es el problema que tiene previo a todo lo que venimos hablando? Previo a todo lo que venimos hablando, tiene un problema de seguridad jurídica, o sea, de reglas de juego. Que en definitiva es lo que te está transmitiendo cualquier otro país, y en este caso Uruguay también, es, miren, vengan acá, que si tienen su dinero lícito, acá se los vamos a proteger. Y está muy bien, porque eso es la competencia fiscal. El problema es que acá nos aterramos porque tenemos todas las de perder, porque en Argentina no tenemos seguridad jurídica, no solo que no tenemos seguridad jurídica, sino que no la hemos tenido durante décadas. Los argentinos les han robado cientos de veces su dinero. Si no te lo roban por la inflación es porque te confiscan los depósitos, y si no es porque como ahora te obligan a tener pesos y no te dejan comprar dólares, si no es en el mercado negro. Entonces lo único que te hacen es que, ni hablar con las reglas de juego, cuando vos invertís y te suben los impuestos de repente, digamos, te cambian las reglas de juego en el medio del juego, que es lo peor que te puede pasar. Y bueno, en Uruguay lo que nos quieren tratar de convencer es que eso allá no pasa, y está muy bien. Yo estoy muy de acuerdo en la competencia fiscal, que aprovecho para resaltar el trabajo que hace Martín Litwack con el tema de lo mal llamado paraíso fiscal, que simplemente es la protección patrimonial, ¿no? El que no te roben lo que vos, bajo la ley y con todo tu derecho, te has ganado. O sea, en definitiva, lo que hace Uruguay está perfecto, y es lo que debería hacer Argentina. ¿Por qué Argentina no lo hace? Porque nadie vendría a la Argentina. Totalmente. Y hasta el momento, ¿tú cómo ves del gobierno de Fernández? ¿Crees que este va a ser el gobierno que termine haciendo las reformas por puro utilitarismo? ¿O crees que vaya a seguir el mismo sendero hasta un inminente default? Porque hasta el momento yo veo que solo están haciendo ciertas maniobras para evitarlo, pero ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que la gran oportunidad la tuvo Mauricio Macri y la desperdició, ¿no? Me parece que Macri podría haber hecho las reformas necesarias, entiendo yo. Tal vez por ahí me falta un poco de el entremés político de aquellos años 2015-2016, pero entiendo que ahí se perdió una gran oportunidad. Hoy lo que haga Fernández, hoy no me está demostrando que va a hacer ningún tipo de reforma profunda. No quita que la haga, no lo sé, ojalá. Lo que digo es, bueno, a ver, primero, cuando no tenés datos te vas al pasado. Cuando te vas al pasado te vas a los 12 años de kirchnerismo, lo cual son bastante deprimentes. Cuando analizás los pocos días de gobierno, lo que yo te puedo decir es, mira, fueron por más presión impositiva, fueron por a deshacer algunas cosas que estaban hechas, algunas de menor y otras de mayor envergadura. O sea, nosotros podemos pensar que tenemos un problema de inflación que no podemos controlar, tenemos 40% de pobres y nos dedicamos a ver si podemos cambiar los animales de los billetes premiados en el mundo por su seguridad, su diseño, qué sé yo, ahora queremos cambiarlos otra vez. Somos un país medio extraño, ¿viste? Y la verdad es que lo que se ha hecho hasta acá es acomodar un poquitito las cuentas fiscales, subiendo impuestos, tocaron la previsibilidad que tenían los jubilados con la ley de movilidad jubilatoria, que no digo que no haya que modificarlo, lo que digo, bueno, se hizo por decreto y veremos a ver qué pasa. Se impuso la doble indemnización para los que peores están, que son las pymes, y el campo, que es el único que te produce dólares, o al menos el que te produce el 60-70% de los dólares, que son los que necesitas, los castigaste con más impuestos. Entonces digo, bueno, por ahora está todo por verse. Lo que hay en estos primeros 30 días, y la verdad es que no puedo hacer mucho análisis, más que me parece que es más de lo mismo, ¿no? Y por supuesto todo recesivo, ¿no? El que crea que con esto se va a reactivar la economía, bueno, no amerita ningún análisis de mi parte. Solo el tiempo nos dirá qué es lo que va a ir pasando, ¿no? Porque tampoco podemos tener la bolita de cristal y saber todo lo que va a pasar. No, pero aparte de Argentina es todos los días distinto. Vos hacemos la entrevista mañana y va a haber cambiado algo. O sea, acá el tema es, pero porque Argentina es así. Argentina es la falta de previsibilidad que hay en Argentina, yo creo que no la tenés en ningún país del mundo, excepto, bueno, no sé, en Venezuela. Pero Argentina es un país extremadamente particular,
donde, ya te digo, ojalá que, yo no descarto que mañana el gobierno anuncie un plan fenomenal de cambios, de reformas, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es, mira, hasta acá no lo veo, y me parece que lo que viene no dan ninguna muestra de que eso vaya a pasar. Ojalá que sí, por el bien de todos. Lo que sí veo es que hay gente que se está organizando. Recientemente en una publicación de Agustín Echevarne, que también lo tuvimos de aquí en una anterior entrevista, se anunció que iba a trabajar en la conformación de un nuevo partido político conformado por gente afín a lo que son las ideas de la libertad, cosa muy esperada por quienes buscan una alternativa real que integra todas estas voces disidentes que recorren los medios de comunicación en cada tertulia, pero hasta el día de hoy no se ha concretado nada, salvo el caso de Spert. Se habían animado a saltar que se habían animado a saltar a la arena política. Cuéntanos un poco sobre esta atrevida iniciativa, porque tú también estás formando parte de ella, si no me equivoco. Sí, bueno, surgió desde hace algunos meses que lo venimos charlando con Echevarne, pero con tantos otros, ¿no? Miguel Bogiano, el doctor Faragosi, Luis Seco, Fausto Espotorno. Bueno, hay una lista, la verdad, que interminable de gente que quiere algo distinto. Y la idea es hacer algo precisamente que sea disruptivo, algo que sea diferente, que sea democrático, que salga de las cuestiones tradicionales, que los candidatos no los elijamos nosotros, que yo no me pueda poner como candidato si es que la gente no me elige. O sea, hacer internas que sean, o una especie de interna donde la gente elija quién quiere de candidato, y no ir nosotros como candidatos. Va a ser algo distinto porque en definitiva la idea es que nos juntemos todos, que todos estemos juntos en este espacio. No importa si sos un poquitito más liberal, un poquitito menos liberal, si estás a favor de determinadas cosas o si estás en contra de determinadas cosas. Mientras que respetes el derecho a la propiedad privada, que respetes el derecho a ser libre, a tus libertades individuales, y a que respetemos el derecho a la vida tomada en su amplio espectro, ¿no? Acá no se discute si somos pro aborto, si estamos en contra del aborto, eso cada uno dará su opinión y tendrá, es algo que no va a excluir, no quiere excluir a nadie, ¿no? Quiere que estemos todos juntos, porque entendemos que la decadencia argentina va a seguir incrementándose, y creemos que la única manera de salir de esto es estando todos juntos, empezar a tener presencia en el Congreso, en la legislatura de la ciudad, en las legislaturas provinciales, y bueno, la idea es que estemos todos, eso tiene que quedar claro, están todos invitados, los que respeten la libertad, están todos invitados a acompañarnos y a este proyecto, que es un proyecto a larguísimo plazo. Esto no es cortoplacista, no es para las próximas elecciones, esto es para hacer un espacio donde a perpetuidad quien quiera estar esté, y que se sientan representados con los que quieren otra cosa. Y sin duda que ayudará mucho todo el capital cultural que se han encargado ustedes mismos de ir haciendo año tras año, tertulia por tertulia, y que tarde o temprano va a dar frutos. Y Ojalá. ojalá. Y como tú mismo dijiste antes, lo más importante es la democratización del conocimiento, y por eso quisiera que por favor nos ayudes con unas recomendaciones, ya sea de libros, películas, podcasts, lo que tú creas conveniente, que han ayudado a tu aporte, a tu descubrir intelectual y académico, y crees que también le pueda servir a las personas que nos están escuchando en este momento. Mira, yo creo que, a ver, en ese sentido soy bastante particular con mi opinión. Yo creo que gran parte de la revolución del pensamiento liberal en los jóvenes se da eh, o creo que la responsabilidad, o quien ha allanado este camino en la mediatización, fue Javier Milei. Yo creo que le debemos un gran agradecimiento, por lo que ha hecho, por lo que ha logrado y por cómo nos ha allanado el camino, porque todos los que vinimos atrás, vinimos gracias a él, porque nosotros en los medios no teníamos acceso, pero era bastante limitado y la gente no nos prestaba atención. Por las formas de Javier, por la insistencia de Javier y por sus batallas en los medios, hemos logrado estar.
Y la verdad es que los jóvenes, creo que lo que ha logrado Javier en los jóvenes fue impresionante, fue impresionante. Entonces la verdad es que parece un poco académico lo que digo, pero creo que deberían empezar a verlo a Milei para quienes son jóvenes, deberían empezar a verlo a Milei para después ver con qué libro me meto, si me meto a leer Mises o Hayek o Rothbard o quien sea. Si quieren empezar con un libro, qué sé yo siempre recomiendo Economía en una lección de Henry Hazlitt, pero la verdad es que te repito, es poco académico, pero arranquen a ver las ideas de Milei, que las resume muy bien y con una verborragia muy especial que le da, que genera prestar mucha atención, y después sigan con todo lo demás, lean mucho los diarios, el saber lo que pasa todos los días para mí es fundamental. Ya les dije, bueno, por dónde tienen que arrancar si quieren leer un libro, y me parece que Internet está lleno plagado de, no solo de literatura, sino de videos y de herramientas liberales eh, que creo que pueden encontrar, porque no todos tenemos el mismo gusto liberal, ¿no? Hay gente que es un poco más lo que se llama anarcocapitalista, otros que son más minarquistas, otros que son liberales clásicos, y para mí está muy bien cualquiera, qué sé yo, para mí cada uno se tiene que ubicar donde se sienta cómodo. Y me parece que esa búsqueda de donde uno se siente cómodo, uno no tiene la autoridad como para decirles por dónde ir o por dónde no ir. Por eso te digo, miren, arranquen por Milei, que les va a llamar la atención, y a partir de ahí sigan buscando otros referentes que son los que los van a ir guiando por diferentes caminos. Bueno, Alberto Venegas Lynch tiene un montón de libros editados por él, de primerísimo nivel. Digamos, me parece que es tanta la cantidad de obras liberales que hay que no vale la pena. Creo que cada uno tiene que hacer su camino. Eso es lo que creo realmente. Hablas más sobre un descubrimiento propio de las ideas, más Es que que si no, no tiene una guía. sentido, no tiene sentido, si no, no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Qué sé yo, pero es muy personal, ¿viste? Es como el que te discute, bueno, a ver, hay liberales que tienen determinada idea con respecto al tamaño del Estado o a qué se tiene que agarrar del Estado, y hay otros que no quieren ni que exista el Estado, ¿no? Creen que la utopía es que no exista el Estado, y están muy bien las dos ideas. A ver, uno se tiene que sentir cómodo con lo que realmente siente, más allá de lo que lea, ¿no? Más allá de uno va a leer que, por un lado, que el Estado es el enemigo, por otro lado, que el Estado tiene que brindarte, no sé, justicia y seguridad, y por el otro lado, que necesitamos un Estado un poco más, bueno, que cada uno dentro del respeto de la libertad y dentro del respeto a la vida y dentro del respeto que repito, el respeto a la vida no pasa por aborto sí, aborto no, pasa por un tema más amplio. Me parece que cada uno tiene que encontrar su lugar y desde ese lugar defender las ideas de la libertad, que son todos defendemos lo mismo, ¿no? Pero que cada uno encuentre desde qué posición hacerlo. Perfecto, entonces que todo el mundo vaya buscando su propio conocimiento, sus propios referentes, ya queden aquí algunos como Javier Milei y Alberto Venegas Lins, que tiene, me consta, Sí, una hay un gran variedad de montón, libros. hay un montón, hay realmente un montón. Agustín Echevarne, por ejemplo, yo te digo, bueno, quien quiera entender sobre el adoctrinamiento, sobre todo, pero particularmente sobre el adoctrinamiento educativo, que lo escuchen a Agustín Echevarne. Agustín Echevarne igual es un monumento viviente, ¿no? Agustín Echevarne es un monumento viviente, pero ya te digo, te puedo nombrar un montón de referentes que yo valoro, quiero y aprecio. Ahora, no quita que la gente le opine diferente, pero Agustín Echevarne es un número uno. Tenemos, por supuesto, a Javier Milei, tenemos a Bogiano, tenemos a Fausto Spotorno, tenemos a Gustavo Segre, tenemos a Gustavo Lázari. Por ejemplo, Gustavo Lázari, Lacha, conocido como Lacha, bueno, un empresario industrial que la pelea todos los días, y es válido escucharlo desde su posición de empresario que le cuesta pagar los sueldos, ¿no? Y de que el Estado lo vuelve loco. Pero bueno, cada uno tiene que encontrar sus referentes. Yo creo que escucharlos a todos es lo mejor que uno puede tener, y después quedarse
con lo que uno más le divierte, más le enseña, más le entretiene, y que más lo nutre, ¿no? Pero referentes, la verdad que hay un montón. Boomer Crop, que lo pueden buscar en Twitter, Boomer Crop, que es realmente es ingeniero agrónomo y habla sobre la libertad desde ser un ingeniero agrónomo y desde lucharla en el campo. Pero te puedo nombrar 1.000.000, o sea, podemos estar acá horas hablando de referentes liberales. A Dios gracias, Antonella Marti, bueno, Gloria Álvarez, no sé. Eh, Mira, la verdad es que ni te los quiero decir porque me voy a olvidar de un montón, pero escúchenlos a todos, que todos tienen algo para aportar, y después uno va decidiendo a quién quiere escuchar más o con más detenimiento y a quién no, ¿no? Por supuesto. Bueno, y a mí, por Precisamente, supuesto. precisamente, esa es la intención de las entrevistas, porque es más o menos como una cadena. Tú vas escuchando uno y de pronto vas encontrando otro y otro y otro hasta que terminas Y sabiéndote bueno, es un todas poco las lo que haces figuras. vos, lo que te pasa a vos es lo que le debería pasar a todo el mundo, ¿no? Arrancás con uno, después con otro, con otro, con otro, y cuando harás 100 entrevistas y después dirás, mira, la mejor es esta y esta. Y bueno, y cada uno con sus gustos, y está muy bien que así sea. A ver, esto de que haya un referente que, por supuesto que hay algunos que se destacan, hablamos de Milei, bueno, claramente se destaca, yo te estoy diciendo que fue el responsable de que todos estemos acá, es un número uno, un tipo que ha leído una barbaridad de obras y sabe un montón, reconocido en todas partes. Bueno, claro, pero y habrá gente que no le gusta, bueno, qué sé yo, a mí me parece un causante de todo esto y como se lo digo a él en privado, en lo personal estoy muy agradecido. Y yo muy agradecido contigo, les invito a todos también que vayan a tu canal de Manuel Adorni para que vean las entretenidas tertulias que tienes con una variedad de especies socialistas que hay Oh, en los hay debates. de todo, Es hay de imperdible. todo, Bueno, hay de todo. Te agradezco muchísimo por la recomendación. eso sería todo por mi parte. No sé si tú quieras agregar algo. No, a ver, lo que digo siempre, nosotros estamos de este lado por una casualidad, ¿no? Tenemos un micrófono adelante por una casualidad, una cámara adelante por una casualidad y un montón de seguidores por una casualidad. Los imprescindibles no somos nosotros. Nosotros un día vamos a desaparecer, vamos a dejar de tener el micrófono, dejar de tener la cámara, y lo único que quedará es el recuerdo de que se pueden difundir las ideas. Por lo tanto, la gente tiene que tener claro que los imprescindibles no somos nosotros, sino que son todos los que nos escuchan que hace que estemos acá y los que nos dan fuerzas, ganas y el empuje como para todos los días seguir, porque por supuesto nos dedicamos al sector privado y además de todo lo que hacemos trabajamos, ¿no? Entonces la verdad es que la fuerza que nos dan ustedes es fundamental. No podríamos estar sin ustedes, eso es así. Bueno, a mí solo me queda agradecerte por toda la labor que haces, por esta gran entrevista y agradecer a todos ustedes que ven las entrevistas, que no se pierden ninguna. No olviden si es que les ha gustado darle like, comentarlo y sobre todo compartirlo porque las ideas de la libertad no se van a compartir solas. Eso ha sido todo y nos vemos para la próxima. Un abrazo.